Álvaro Obregón, los intentos y el asesinato de un caudillo. Bienvenidos a este nuevo video donde abordaremos algunos detalles de la biografía del general Álvaro Obregón Salido, sus intentos de magnicidio y la consumación de este hecho ocurrido en el restaurante La Bombilla, ahora el monumento a Álvaro Obregón. Tenemos que el caudillo sonorense nació en Navojoa, Sonora, el 19 de febrero del lejano año de 1880. Durante su carrera política, Obregón desempeñó los cargos de presidente municipal en Guatabampo, misma entidad de la cual es oriundo, entre 1911 a 1912. Presidente del Partido Laborista Mexicano de 1919 a 1924. Ocupó brevemente la gobernatura de aquel Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Secretario de Guerra y Marina durante la administración de Venustiano Carranza y por último desempeñó el cargo de presidente de México casi en 2 ocasiones. La primera fue de 1920 a 1924. El segundo periodo que ocuparía el Manco de Celaya al frente del Ejecutivo Federal sería de 1928 a 1934. Pero fue cuando una persona de nombre José de León Toral logró acabar con su existencia después de que el político de Navojoa hubiera estado envuelto en 5 intentos de quitarle la vida. Si te preguntas por qué nombré a Álvaro Obregón como el Manco de Celaya, no es porque este caudillo durante sus campañas militares no haya acertado una bala como tú en Fortnite, Free Fire o COD. Se debe a que Obregón perdió su brazo derecho durante un ataque con granadas perpetuado por los soldados de Francisco Villa en la hacienda de Santa Ana del Conde, Guanajuato. Es por ello por lo que le dieron el apodo del Manco de Celaya. Respecto al lugar hay una confusión debido a que se creyó que perdió el brazo en el municipio de Celaya, pero fue en esta hacienda que se ubica a solo 10 kilómetros de la ciudad de León. Una vez mencionado un poco de datos biográficos y cómo perdió el brazo derecho el caudillo sonorense, nos adentraremos en los 5 intentos de magnicidio y su fatídico final. Lo que ocasionó que este político haya sido blanco para atentar contra su vida se debe al contexto por el cual pasaba México desde el proceso de separación entre Iglesia y Estado a finales del siglo XIX y más cercano por la aplicación de la llamada Ley Calles, que perseguía y castigaba a todo creyente que portara en vía pública elementos religiosos y o se celebraran actos religiosos fuera de los templos eclesiásticos. Esta ley fue puesta en vigor por el sucesor de Obregón, Plutarco Elías Calles, quien fue presidente de 1924 a 1928. Dicha ley entró en vigor el 31 de julio de 1926. Obregón fue el blanco debido al apoyo que le brindaba Calles durante su campaña a la presidencia y cómo se veía en Obregón una amenaza para seguir reprimiendo a los creyentes católicos mexicanos. El inicio de los 5 atentados para terminar con la vida del general Álvaro Obregón comenzó el día 2 de abril de 1927 con un ataque fallido, el cual consistía en colocar un objeto explosivo en una trave del puente de ferrocarril en la zona de Tlalnepantla, debido a que el Manco de Celaya pasaría en el tren para ir a Guatabampo, Sonora. Al final se canceló dicho atentado. El responsable de este intento de magnicidio fue Juan Antonio Tirado. El siguiente atentado que se concretó pero al final falló con su objetivo fue el ataque dinamitero el 13 de noviembre de 1927, cuando el caudillo regresaba del bosque de Chapultepec. Un automóvil de la marca Essex se emparejó al vehículo de la marca Cadillac, en el cual viajaba el candidato presidencial. Y se relata que el conductor del vehículo Essex lanzó una bomba que detonaría en el piso del Cadillac, ocasionando daños al vehículo del caudillo. Después de esa primera detonación ocurre una segunda en la puerta izquierda, donde viajaba Obregón, que ocasionaría daños leves al Manco de Celaya, para posteriormente generarse un tiroteo entre el general Ignacio Otero, el coronel Juan Jaime y los tripulantes que cometieron el atentado. En una entrevista para el diario El Excelsior, Álvaro Obregón comenta cómo vivió ese atentado. ¿Cómo cuántos balazos escuchó usted, general? Yo creo que fueron como 10 o 12. La explosión de la segunda bomba, que pegó muy cerca de la portezuela del automóvil, me atarantó un poco, y a consecuencia de la explosión me vi en la mano incrustaciones de pólvora y una pequeña herida en el dorso, causada seguramente por uno de los cristales hechos pedazos. También en la cara, en el carrillo izquierdo, tenía incrustaciones de pólvora y otra herida pequeña. Entonces logré ver que el automóvil de mis asaltantes corría vertiginosamente por delante y que el automóvil que ocupaban mis ayudantes Otero y Jaime se adelantaban al nuestro en persecución del otro. Los hechos ocurrieron a las 3:15 de la tarde en el puente del lago de Chapultepec para culminar con la detención de los individuos que perpetraron el atentado dinamitero en la esquina de Avenida de los Insurgentes y Liverpool. Se registró que en el vehículo Essex viajaban 4 individuos masculinos, de los cuales 2 se encontraban heridos.
uno con una herida de bala en la cabeza y el segundo con un disparo en la espalda y contusión cerebral. Los dos restantes se dieron a la fuga, uno de ellos fue detenido en la brevedad, pero el otro logró huir. Al ser examinado el coche Essex número 10.101 de alquiler, se encontró a uno de los heridos una bomba sin estallar y también llevaban entre sus papeles un pequeño rosario. A raíz de ese acontecimiento se detuvo a Nahum Lamberto Ruiz, quien se encontraría gravemente herido. Cercano al lugar de los hechos fue aprehendido el trabajador Juan Antonio Tirado. Una declaración realizada por Lamberto Ruiz culparía de cómplices a los hermanos Humberto, delegado de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en el Distrito Federal, y Miguel Agustín Pro Juárez, quienes no participaron en el atentado en contra de Álvaro Obregón. Segura Vilchis fue uno de los implicados que escapó del vehículo Essex. Al enterarse mediante las noticias que el político sonorense no había recibido heridas de gravedad, decidió ir a la Plaza de Toros, donde se encontraba, y lo saludó, esto con el objetivo de disuadir cualquier sospecha en su contra. Sin embargo, al enterarse mediante las noticias de la detención de los hermanos Pro, Segura Vilchis acudió a presentarse con el jefe de la policía, Roberto Cruz, para asumir toda la responsabilidad del atentado. Esta decisión ocasionó que lo detuvieran y el día 23 de noviembre de 1927 fuera fusilado junto con Juan Antonio Tirado y los hermanos Pro Juárez. El único que no llegaría al paredón fue Nahum Lamberto, quien fallecería a causa de la herida de bala días antes del fusilamiento de sus compañeros cristeros. El siguiente ataque fallido fue el ocurrido a mediados de abril de 1928 durante un baile en Celaya, al cual asistió el general Obregón y danzó con María Elena Manzano, quien tenía la tarea de apuñalar al hombre de Cajeme con una lanceta envenenada. La mujer desistió de realizar dicha acción. De acuerdo con la versión oficial, la lanceta que tenía Manzano se le entregaron en el convento de Concepción Acevedo de la Yata. Los detenidos por esta acción fallida fueron María Elena Manzano, Jorge Gallardo Pavón, Carlos Castro Balda y el señor Carlos Díez de Sollano, quien era el director intelectual de este grupo. El cuarto atentado estaba planeado para realizarse el 15 de julio de 1928 durante el homenaje a Obregón en el Club Atlas. En este atentado estaría involucrado José Gutiérrez y Gutiérrez. Se suspendió esta acción debido a circunstancias externas al autor material, debido a que se canceló el homenaje y el tren del caudillo cambiaría de destino a la Ciudad de México. El último atentado en contra de Álvaro Obregón se llevó a cabo el 17 de julio de 1928 al sur del Distrito Federal, donde un hombre joven consumó el magnicidio. Este individuo fue José de León Toral, descrito como un joven de 27 años, católico, casado con 2 hijos y un tercero por nacer. Como católico militante, perteneció primero a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y después a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, instituciones formadas por católicos cuyo criterio se había unificado en el sentido de que los males del país provenían principalmente del gobierno y de las autoridades implicadas a raíz de la Revolución de 1910, cuyo elemento más representativo en ese momento era el general Álvaro Obregón, que debía evitarse en lo posible que continuara el derramamiento de sangre, eliminando en cualquier forma a los directamente responsables. Los hechos ocurrieron al interior del restaurante ubicado en La Bombilla, donde el político sonorense se preparaba para comer, acompañado de varios personajes apegados a él antes de que León Toral llegara con el presidente electo. Este lo estuvo esperando la mañana de ese día cerca de su casa en la avenida Jalisco. Cuando notó una movilización de automóviles, decidió tomar un taxi para perseguirlos y llegar a La Bombilla. Estando en el lugar, observó que se estaba preparando una mesa larga en la zona de la cantina. En esa mesa se sentaría Obregón y sus acompañantes. José de León esperó a que se sirviera la comida. En el transcurso de ese tiempo, realizó varios dibujos de los asistentes. El teniente coronel Ricardo Topete lo estaba observando, y León Toral decidió acercarse al teniente coronel para mostrarle sus dibujos, y así disimular cualquier sospecha que tuvieran sobre él. Después de mostrarle los dibujos a Ricardo Topete, este decidió hacer lo mismo con Aarón Sáenz, y posteriormente acercarse con el general Álvaro Obregón. Toral le mostraría sus dibujos al manco de Celaya y cuando los veía pasó el bloc de dibujo a la mano izquierda para desenfundar con la otra mano su arma y así disparar al menos 5 veces en contra del sonorense. Al ocurrir dichos disparos, los asistentes pensaron que se trataba de los efectos de la batería de la agrupación musical conocida como la típica Esparza Otero, con el tema El Limón, que tocaba en ese momento.
Al notar que el general estaba muerto, los comensales lo detuvieron quitándole su bloc de dibujo y el arma con la cual se efectuó el magnicidio. Por la rabia que ocasionó que León Toral asesinara a Álvaro Obregón, los comensales lo golpearon con puños y cachas de sus armas. La idea era matarlo en ese momento, pero se decidió no hacerlo para descubrir quién o quiénes lo mandaron a cometer el asesinato. Durante el traslado de León Toral y su permanencia en los separos, el dibujante no realizó ninguna declaración. El único dato que lograron conseguir fue un nombre falso otorgado por este, el cual era Juan. Al final, lograron convencer al magnicida de hablar con un posible indulto presidencial que se traduciría en 20 años de prisión y no la pena capital. Además, este individuo reflexionó que su cara estaría en los periódicos del día siguiente y su familia lo iría a buscar con la policía, y posiblemente ésta sufriría torturas para que Toral hablase. El miércoles 18 de julio de 1928, en una decisión sorpresiva que no logra entenderse, el joven de 27 años solicita el permiso de asistir a ver a una persona para decir toda la verdad de los hechos. La única condición era que lo acompañara Valente Quintana. Es así cuando León Toral, Quintana y otros agentes llegarían a la calle Zaragoza número 68, donde los recibiría la Madre Concepción Acevedo de la Yata, mejor conocida como la Madre Conchita. A continuación, se citarían las declaraciones de la abadesa durante su juicio por el asesinato de Álvaro Obregón. ¿Cuál fue la impresión de usted al verlo? Tremenda, casi quiero decir que dije, se murió Pepe y se me ha aparecido, porque iba en una forma terrible, sangrándole las manos y la boca. Y lo vi a él solo. Como me dije, es que dice el periódico que fue él preso. ¿Y qué hace aquí? Y le pregunté, ¿qué va a pasar? Estaba echada la cadena del zaguán. Sí, me contestó, si me haces favor. Entonces abrí la puerta y no entró él, sino los agentes y con pistola en mano entraron a mi casa. ¿Qué le dijo a usted de León? Me dijo, si mal no recuerdo, a la entrada del zaguán, te vengo a ver si a ti te creen. Lo oyó Lola, mi hermana. Y después ya me dijo, vengo a ver si quieres morir conmigo, porque él sabía perfectamente que yo sí quería ser mártir. ¿Y usted qué le contestó? Sí, con mucho gusto. Sí, entonces ya me prendieron. ¿Entonces usted estaba resuelta a morir con él? Nada de con él. Estaba resuelta a morir por Dios, sola o acompañada, como Dios quisiera. Como hemos leído en las declaraciones del juicio de estos dos religiosos, después del intercambio de palabras entre Toral y Acevedo, los agentes procedieron a inspeccionar el lugar para finalmente llevarse detenidos a la abadesa y una veintena de monjas, asimismo al magnicida. Después de casi cumplir 4 meses desde el asesinato del general Álvaro Obregón, el 2 de noviembre de 1928, se llevó a cabo el juicio en contra de José de León Toral y Concepción Acevedo de la Yata por haber cometido el magnicidio del Banco de Celaya. A León Toral se le acusó de ser el autor material y a la abadesa se le señaló como autor intelectual. El resultado del juicio terminó dándole pena de muerte al caricaturista y 20 años de prisión a Acevedo de la Yata. El 9 de febrero de 1929, el asesino solitario fue fusilado en el Paredón para saldar su condena con el Estado mexicano. Pasado el asesinato del candidato electo Álvaro Obregón, el país no podía quedarse sin una cabeza presidencial. Es por ello que Emilio Portes Gil ocuparía el cargo de secretario de Gobernación del 18 de agosto al 30 de noviembre de 1928, para después ser asignado por parte del legislativo como presidente provisional, iniciando su administración del 1 de diciembre de ese año para concluir el 5 de febrero de 1930. Con esta nueva administración, los cristeros buscaron que Portes Gil le perdonara la vida a León Toral con el indulto presidencial. Sin embargo, este no lo hizo y posteriormente, el 9 de febrero de 1929, el nuevo presidente sufriría un atentado dinamitero en contra del tren en el que viajaba él y su familia. Este hecho ocurrió en Guanajuato, en un puente situado entre las estaciones Comonfort y Rinconcillo.